Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. La Asamblea General de Naciones Unidas concluyó esta semana poniendo la atención en temas seminales como el cambio climático, la pandemia del COVID-19 y el multilateralismo. Pero también los presidentes y jefes de Estado se refirieron a la democracia, la libertad y la lucha contra el autoritarismo. Joe Biden, en su primer discurso ante la ONU como presidente de Estados Unidos, usó a Venezuela y Cuba como ejemplos de países que, en su opinión, tienen gobiernos autoritarios. Dijo que este sistema no tiene espacio en la actualidad y animó a los activistas a seguir luchando por los cambios. Por su parte, Venezuela insistió en el levantamiento de las sanciones en su contra, a las que catalogó como criminales. Y bien, para analizar el desafío democrático en la región, en el marco de esta 76ª Asamblea General de Naciones Unidas, me acompaña desde Miami el doctor Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, y desde Washington, el embajador Luis Varela, ex representante alterno de Costa Rica ante la ONU y experto en Derecho Internacional. Y también desde las propias Naciones Unidas en Nueva York, nuestro enviado especial Jorge Agobián. Bienvenidos todos. Muy bien, Jorge, voy a empezar contigo. Antes de continuar con este análisis, veamos lo que dijeron los presidentes de Colombia, Iván Duque, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto viene después, les pido disculpas, lo que dijeron viene después. Más bien le voy a pedir a Jorge Agobián que nos dé un vistazo en realidad de algunos de los temas más relevantes de lo que sucedió o lo que dijeron los presidentes de América Latina en esta Asamblea de las Naciones Unidas. Jorge. Gonzalo, lo principal en esta asamblea desde el punto de vista de los líderes latinoamericanos fue ese llamado a la equidad en el acceso a las vacunas. Eso fue algo que dijeron la mayoría de los líderes latinoamericanos en esta Asamblea General de Naciones Unidas. También pidieron que se pueda incluir a las naciones latinoamericanas en el combate de esta pandemia, pero también para prepararse a las próximas pandemias, para tener un mecanismo que pueda servir en el futuro, para que estén preparadas las naciones menos favorecidas en el tema del acceso al sector financiero y también a la prevención sanitaria. Por otro lado, uno de los temas también más resaltantes fue el tema de los flujos migratorios en la región. No solo el que ya hemos estado acostumbrados a escuchar, que es el de los venezolanos en los países latinoamericanos, desde Brasil, Panamá y hasta Estados Unidos se habló de los flujos migratorios. El presidente de Colombia fue enfático en el tema de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos durante esta Asamblea General de Naciones Unidas, pero le preguntábamos al canciller del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si considera que esta es una crisis. Recordemos, ya en 2019 le hacíamos la misma pregunta a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Él negó que exista una crisis de migrantes y refugiados, que según Naciones Unidas, según la ACNUR, es el éxodo, uno de los éxodos más grandes del mundo, el segundo solo después de Siria. Esos son los dos temas que marcaron a Latinoamérica en esta asamblea, podemos decir. Retomo el tema con usted, doctor Gamarra, y le pido disculpas por este intríngulis. ¿Qué es su análisis precisamente del desafío democrático en la región, en América Latina, en este marco de Naciones Unidas? Mire, yo creo que está en juicio hoy muy fuerte el tema de la democracia representativa, ¿no? o liberal, si prefiere. Y en ese sentido, pienso que, sobre todo, la línea que está adoptando el presidente Biden es en defensa de la democracia representativa frente a yo diría, una tendencia acelerada hacia el autoritarismo. Hoy ya no debemos estar en ese debate entre derecha e izquierda, que creo que es un debate ya anticuado. Y Biden lo ve así también, ¿no? Estamos en una lucha entre el autoritarismo y la democracia. Y tenemos regímenes como, por ejemplo,
los casos conocidos, ¿no? Cuba, Nicaragua, Venezuela, inclusive el caso de Bolivia. Pero también tenemos regímenes que de alguna manera son considerados de derecha, como el caso de El Salvador, el caso de Brasil, donde hay una tendencia hacia el autoritarismo notoria de parte de sus respectivos liderazgos. Entonces, como lo ha planteado el presidente Biden, y yo estoy de acuerdo con él, lo que hoy enfrenta a la región y al mundo es esta lucha entre el autoritarismo y la democracia representativa. Bueno, doctor Varela, usted que estuvo en Naciones Unidas y vio precisamente, incluso usted participó en la concreción en sí de alianzas. Me pregunta, ¿qué tan difíciles es realizar estas alianzas en un continente políticamente fraccionado? Es interesante plantear el tema de cómo se buscan alianzas a nivel internacional. Porque los grandes temas se resuelven directamente en las cancillerías, pero ciertamente los diplomáticos tienen en el seno de la Asamblea General un margen de maniobrabilidad para influenciar las decisiones e influenciar la redacción final de las resoluciones que apruebe la Asamblea General. Y hoy día ya no tenemos esas mayorías totalmente matriculadas en una u otra tendencia. Hoy día podríamos decir que no habiendo esa polarización del mundo, es más fácil llegar a acuerdos. Pero todo depende de cuál sea la decisión de los estados y cuáles sean las instrucciones que reciban sus embajadores. Claro, porque el propio secretario general Antonio Guterres hablaba precisamente de la división que hay entre China y Estados Unidos, por ejemplo. Pero bien, antes de continuar el análisis, ahora sí, nunca es tarde cuando la dicha es buena, antes de continuar el análisis, vamos a ver lo que dijeron tanto el presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Naciones Unidas. Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial libre, transparente y con una minuciosa observación internacional. Nuestra exigencia a que se levanten todas las sanciones criminales contra la economía venezolana, contra la sociedad venezolana por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y por parte de los gobiernos de la Unión Europea. Bien, doctor Gamarra, su lectura de ambas declaraciones. Bueno, plantean un poco ese debate al que me refería anteriormente entre una opción de democracia liberal y representativa, que es la que representa Colombia en este momento, y la opción del autoritarismo y en el caso de Venezuela, un autoritarismo vinculado al crimen organizado, ¿no? Y eso yo creo que es un debate muy fuerte. El hecho de que el presidente Duque pida elecciones libres es pues una solicitud que ha venido de muchísimos países y que ha sido representada pues en algún momento en negociaciones internacionales como las que se están dando ahora en el caso de México, ¿no? Esa es al menos la ilusión que tiene mucha gente en este hemisferio. Pero el caso del presidente Maduro pues es un caso digno de análisis porque en primer lugar es un gobierno de facto, es un presidente elegido de manera fraudulenta, pero que tiene el poder y que de alguna manera él piensa como ha sido costumbre
de decir simple y llanamente que todos los problemas de Venezuela se deben al embargo, ¿no? Que inclusive están usando esa lectura, esas sanciones criminales, etcétera, que es muy parecido al discurso de Cuba durante los últimos 60 años. Si bien las sanciones tienen impacto, el hecho concreto es que la crisis de Venezuela es producto del mal manejo que le ha dado precisamente el gobierno bolivariano, primero Chávez y Maduro, y ahora Maduro, a una economía, una de las economías con mayor potencial en la región. La excusa de las sanciones continúa siendo algo muy conveniente, ¿no? Entonces, claro, que en el contexto de estas negociaciones que son importantes sin duda, creo lamentablemente que van a pasar a ser anecdóticas y nada más. Continuamos en Foro de la Voz de América. El presidente Joe Biden, en su discurso ante la Asamblea número 76 de Naciones Unidas, aseguró que todos los países deben trabajar en un plan conjunto en pro de la democracia. Pero, ¿existe realmente voluntad política para ello? Bien, continúan con nosotros el doctor Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, y el embajador, el doctor Luis Varela, ex representante alterno de Costa Rica ante la ONU y experto en Derecho Internacional, y también desde Naciones Unidas, nuestro enviado especial, Jorge Agovia. Pero bien, antes de nuevamente de entrar en debate, veamos lo que dijo el presidente Joe Biden sobre lo que él mismo denominó como la nueva era diplomática de Estados Unidos. Defenderemos a nuestros aliados y a nuestros amigos. Nos opondremos a los intentos de países poderosos que dominan a los débiles y buscan cambios en su territorio por medio de la fuerza, la coerción económica, la explotación técnica o la desinformación. Pero no buscamos, repito, no buscamos una nueva guerra fría o un mundo dividido en bloques rígidos. Doctor Varela, ¿cómo analiza usted este comentario? Me parece que la posición de Biden es razonable. Sin embargo, la intención de evitar una nueva guerra fría es una buena intención, pero el mundo no puede ignorar que existe un enfrentamiento, una carrera por la hegemonía comercial y económica, y que en esa carrera China pareciera llevar la delantera. De tal manera que es importante que se evite el confrontamiento, la guerra abierta, pero que existe ya una declarada competencia entre esas dos potencias es innegable, aunque el presidente Biden lo quiera más o menos disimular. Sin embargo, obviamente, sigue siendo importante el papel de los Estados Unidos en la defensa de la democracia y en el apoyo a las libertades en todo el mundo. Ahora, doctor Gamarra, al hablar de estos dos bloques, ¿cree usted que estas palabras de alguna forma encajan también en América Latina, que se pueda conformar en dos bloques, China, Estados Unidos? Bueno, eso es precisamente lo que intentan algunos gobiernos, como el de Maduro, obviamente el de Díaz-Canel. También lo vemos con Daniel Ortega y lo estamos viendo con Luis Arce en el caso boliviano. Hay un lineamiento claro con China, ¿no? Y China se ha convertido, como decía el doctor Varela, ¿no? Probablemente en la potencia económica más importante en América Latina en este momento. Tiene una dosis de inversión muy alta en la región, y los países de América Latina de alguna manera han estado buscando este acercamiento con la China. Probablemente no estamos hablando del 2021, esto comenzó hace por lo menos 2 décadas. Entonces la China ha acelerado su presencia en América Latina y se ha convertido en un socio comercial y un socio estratégico muy importante para muchos países. Y ahí no es solo la cuestión de izquierda-derecha, porque también países como Ecuador, países como Perú, países como Brasil y países como la Argentina y Chile, pues también han puesto su vista en el este, por motivos comerciales sobre todo.
El problema de Estados Unidos es que está muy rezagado en esto y en gran medida, pues, el énfasis que le está dando el presidente Biden al tema de la China, él lo ve como una cuestión estratégica de largo plazo, como una cuestión de autoritarismo y democracia, pero a la larga, como decía el doctor Varela, es una cuestión más que nada económica y Estados Unidos está jugándose el futuro, ¿no? Digamos, de ese liderazgo que tenía en lo económico a nivel mundial, lo está perdiendo y a un ritmo acelerado. Y continuamos con Foro de la Voz de América. América Latina capturó parte de la atención durante la celebración de la 76 Asamblea General de la ONU. Y aunque hay consenso entre todos los presidentes y jefes de Estado de la región para alcanzar prosperidad y desarrollo, la visión política de cómo lograrlo es muy, muy diferente. Bien, continúan con nosotros el doctor Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, y el embajador, el doctor Luis Varela, ex representante alterno de Costa Rica ante la ONU y experto en Derecho Internacional. Y desde Naciones Unidas, nuestro enviado especial, Jorge Agobián. Bien, Jorge, ahora, México, el Triángulo Norte, ¿no? Veamos parte del discurso del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Así habló ante la ONU. Que la asistencia, cooperación e interacción entre las naciones debe ser efectiva, dinámica y sostenible, pero jamás sujeta a un elemento que ponga en riesgo el principio de la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la democracia, así como a la no intervención en los asuntos internos de otros países. Ahora, Jorge, ¿qué destacaron precisamente los presidentes de México y del Triángulo Norte respecto a su relación con Estados Unidos? Algo destacable de esta Asamblea General es que hubo un encuentro entre el secretario de Estado Antony Blinken con los líderes o los representantes diplomáticos del Triángulo Norte de Centroamérica y México. Eso ocurrió el jueves. Y allí se habló de lo que es una de las prioridades de la administración de Joe Biden, que es afianzar para avanzar en el combate a las causas de la migración irregular desde Centroamérica, para dar pie a lo que es el control de la situación migratoria en la frontera, que ha generado críticas fuertes contra la Casa Blanca durante esta administración por el manejo que hay en la frontera. Pero también, como lo mencionaba el presidente de Guatemala, el tema es el trabajar conjuntamente, tener una relación en el que haya corresponsabilidad para afrontar los retos migratorios y también de inversión en la región para evitar los flujos migratorios, como una de las soluciones que están de acuerdo los países del Triángulo Norte, México y Estados Unidos. Pero por otro lado también llamó la atención el discurso del presidente Bukele, porque mientras todos los mandatarios vieron hacia el multilateralismo como una solución para cambiarlo, para llevar a cabo las misiones de cada país, el presidente Bukele se desligó del multilateralismo y aseguró que El Salvador buscará un nuevo camino. Recordemos que es algo de lo que ha sido criticado el mandatario salvadoreño. Claro. Muy bien, embajador Varela. El discurso del presidente Giammattei ante la ONU se produce precisamente a solo días de que la Casa Blanca prohibiera el ingreso a este país de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Su lectura de esa relación Guatemala-Estados Unidos en este momento. El recurrido, el tema de alegar el principio de autodeterminación y la soberanía y todos los factores que quieren proteger internamente las acciones de un Estado, es algo que ya no tiene ninguna validez, que ya no tiene ninguna aceptación a nivel de las Naciones Unidas. Se ha dicho ya que el principal fin de los derechos humanos es proteger a la población. Y obviamente el presidente Giammattei sale en defensa de sus actos, pero con el recurrido argumento ese de soberanía. Es claro que está defendiendo intereses de otro tipo, pero que no se refiere al tema principal, que es la grave crisis migratoria
que se está produciendo precisamente desde el Triángulo Norte y que ha aumentado rigurosamente y de una manera terriblemente escandalosa, claro, el flujo de migrantes ilegales hacia Estados Unidos, que es el tema que le preocupa a Estados Unidos. Y continuamos en Foro de la Voz de América. Para muchos diplomáticos, lo más importante de la Asamblea General de la ONU es lograr acuerdos en persona para resolver disputas. Para otros, el papel de la ONU se ha venido a menos. Y bien, continúa con nosotros el doctor Eduardo Gamarra y el doctor o embajador Luis Varela y nuestro compañero Jorge Agobián. Muy bien, embajador Varela, rápidamente, usted que ha estado en la ONU, ¿cree que la ONU, precisamente como organismo internacional, se ha desteñido un poco últimamente? Yo coincido con el análisis que hace ver que Naciones Unidas ha perdido un poco de su protagonismo. Pero yo creo que a pesar de esa pérdida de protagonismo, sigue siendo un centro esencial de debate, un centro esencial para resolver los conflictos. Y esto es muy importante en un mundo en que tenemos que buscar acuerdos para enfrentar el cambio climático, que es la amenaza más grande que tiene el mundo en estos días. Ahora, doctor Gamarra, la pregunta es, ¿sigue siendo la ONU relevante o cree usted que hay organismos regionales que le pueden quitar ese poder diplomático? No, yo sí creo que Naciones Unidas sigue siendo relevante, si bien está pasando por un momento muy diferente, ¿no?, a lo que de alguna manera ha sido antes. Hoy Naciones Unidas tiene sobre todo el reto del multilateralismo, que el presidente Biden le está dando un nuevo enfoque, ¿no? Y eso creo que es muy positivo. Y en este momento no hay otro organismo que pueda servir, ¿no?, como mediador, como un lugar donde uno puede acudir para tratar de resolver conflictos. Las organizaciones regionales más bien son las que están en verdadera crisis, como por ejemplo la OEA en nuestra región, y este gran debate que se ha dado acá sobre el reemplazo de la OEA, liderado por países como México inclusive. Entonces creo que más bien es un momento en el que la ONU puede y debe tomar un liderazgo, y estos organismos regionales, ojalá, ¿no?, particularmente la OEA, puedan también ser fortalecidas. Claro, bueno, los dos concuerdan en que con sus virtudes y defectos la ONU continúa siendo relevante. Muy rápidamente, Jorge, tenemos solamente unos cuantos segundos para ti. ¿Qué se espera de esta asamblea? Sus conclusiones. Pues lo que se espera son que se logren los acuerdos que se alcanzaron acá sobre el cambio climático y el combate a la pandemia, la equidad en el acceso a las vacunas. Recordemos que el objetivo de Naciones Unidas y con lo que se van los dignatarios de acá es que para mediados del 2022 el 70% de la población mundial esté completamente vacunada. Gonzalo. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Gamarra, a ti, a Jorge, al embajador Luis Varela. Llegamos así al final de Foro. Nos vemos la próxima semana acá en La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.